Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Leámoslos todos juntos. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías el Eteo. Amén y amén. Padre, pedimos que tomes el control de nuestra reunión, Señor, y que tu Santo Espíritu sea glorificándose, Señor, trayendo tu manifestación, tu poder, tu convicción. Dígale: Señor, necesito que tú me hables, que me ministres en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a pedirle el favor a alguien, a Janier, si puede, apaguen los ventiladores de los lados y más bien préndame los míos. El tema que voy a estar compartiendo hoy con ustedes lo titulé: el pecado es una inmundicia. ¿Cómo es el tema que voy a estar compartiendo hoy? El pecado es una inmundicia. ¿Sabe que cuando uno, yo no sé usted si le pasó así, pero uno de niño siempre estuvo como el temor a Dios, siempre estuvo como ese celo de Dios y ese deseo de estar en santidad? Y es una de las características cuando viene el Espíritu Santo de Dios sobre la vida de una persona. Escúchenme en esto, jóvenes: si usted no siente el deseo de santificarse, sino que por el contrario vive practicando el pecado, y a los 8 días otra vez usted pidiendo perdón por los mismos pecados, por los mismos errores, viene a la iglesia y se levanta y sale de la iglesia el día sábado, el día domingo, y vuelve y cae. Hermano, sepa esto: el Espíritu de Dios se está alejando de su vida, se ha ido de usted. Y eso era uno de los temores más terribles de los cuales tenía David. David, un siervo de Dios que cuando niño adoraba a Dios, le cantaba versos de amores a su rey, a su Señor. David supo lo que era tener un encuentro personal con Dios. Él le entregó su vida. Por eso Dios vino con tal fuerza, con tal poder sobre David, que nadie podía hacerle frente entonces a David, porque reposaba sobre David la unción del Espíritu Santo de Dios. Y el que se pusiera frente a David tenía que pagarlo caro, hasta con muerte. Entonces un día Satanás dijo: ¿cómo le quito el poder a este muchacho? ¿Cómo le quito esa fuerza, ese ímpetu, esa unción? Porque ciertamente cuando un joven se dispone, se santifica,
hay una unción, hay un poder sobrenatural en la vida de esa persona. Cuando un hombre se santifica, los demonios tiemblan. Jóvenes, hoy voy a hablar con ustedes escuetamente. ¿Cuántos saben que cuando usted está en santidad en el infierno lo conocen con nombre propio? Si no, les muestro las escrituras. En cierta oportunidad estaban unos jóvenes que eran los hijos de un tal Exeba. Estaban haciendo un exorcismo, tratando de echar unos demonios. Y ellos dijeron: por el Jesús que predica Pablo, te ordenamos, le decían a los demonios, sal de ese hombre. Y los demonios se manifestaron en la vida de ese hombre y le dijeron: a Jesús conocemos y a Pablo también. Cuando mencionan el solo nombre de Pablo en el reino de las tinieblas, hay un terremoto en los infiernos. Tenemos miedo de uno que se consagró y se llama Pablo, y más miedo de uno que fue santo, santo, santo y que nunca pecó y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Los demonios tiemblan cuando ya hay una persona, un joven. Entonces los demonios vieron la vida de David y dijeron: no podemos permitir que éste continúe haciéndonos daño. Hay que solucionar ese problema. ¿A que no saben qué le regalaron entonces a David? Le regalaron un computador con internet. ¿Quiere que se lo demuestre? Venga conmigo. Le voy a demostrar bíblicamente que en esa época ya habían Windows. No era Windows 8, pero eran Windows ventanas por donde ellos se le iban los ojos hacia el pecado. Y el diablo dijo: es mío. Lo voy a distraer para que no salga a la guerra, para que no ore, para que se lo pase solo examinando esas páginas. Lea conmigo, dice, verso 1: aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David delegó a Joab, lo envió, y a sus siervos y a todo Israel. ¿Cuándo se sale a la guerra? Alguien que me diga cuándo es que se sale a la guerra. Dígale a la persona que está a su lado: cuando el pastor convoca la intercesión. ¿Sabía usted, joven, que aquí oramos por el ministerio de jóvenes el día sábado a las 5:30 de la madrugada? Es el tiempo de salir a la guerra. Muchos cobardes, con todo respeto, si le cae, pues acomódese, cuñado. Muchos cobardes no salen a la guerra, lo delegan. Muchos líderes cobardes: llovió, no voy. Cobardes, delegan. Que vaya otro. No salen a la guerra y se quedan como David, haciendo locha, pereza. Si tú no oras en la iglesia, ¿crees que te voy a creer que estás orando en la casa? ¿Tú crees eso, Jason? ¿Tú crees eso? Que no se levantan a orar, no vienen a la iglesia. ¿Usted quién le va a creer que sí, que en la casa está haciendo un buen devocional? No es cierto. No es cierto. Uno en público también refleja lo que hace en lo oculto. Y Dios lo saca a la luz. Era tiempo de guerra. Y en los tiempos de guerra, David no salió. ¿Qué se quedó haciendo? Lea conmigo, verso 2. Y sucedió que al caer la tarde, se levantó David de su lecho
y se paseaba sobre el terreno de la casa real y abrió Windows y vio desde el terrado. ¿Se da cuenta que sí habían computadores en esa época? Se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado la pornografía que le estaban enviando por el Facebook y por el internet, y vio que habían viejotas o manes muy hermosos. Tenaz, que día yo viendo los comentarios en el Facebook, yo entro y empiezo a colocar mis mensajes, mis reflexiones, y uno se da cuenta de los comentarios, gente que tiene lujuria en el corazón, y llegan y colocan fotos de manes hermosos así, hombres, bueno, no tanto, pero gente así. Y dice que días vi en el Facebook y decía, era como la foto de un policía, y dice, ay, a mí que me arreste. ¿Qué está queriendo decir? ¿Qué está manifestando? ¿Qué está insinuando? ¿Qué demonios están poseyendo? Hoy en día, mire, muchachos, ustedes no lo saben porque ustedes todavía no se han casado. Pero yo quisiera mostrarles a ustedes la cantidad de personas, de jóvenes, que hace años estuvieron con nosotros allá en el edificio de Más por Menos. Jóvenes que no escucharon el consejo de Dios a través de los predicadores, a través del pastor. Y uno les advertía, esa no es su persona, esa no es su cónyuge. Cuidado, no salgas por la puerta de atrás, no caigas en el pecado. Y ellos no les importaba, ellos se lanzaban a sus pasiones, a sus deseos, los permitían, se los toleraban. Hoy en día están regresando. ¿Y sabe cómo regresan? Desgraciados, con hijos. Una persona me decía, ya he tenido 3 maridos desde que me salí de la iglesia. Unos fracasos tan impresionantes. ¿Por qué? Porque no salían a la guerra. En el tiempo de la guerra, ellos estaban, eran sus pasiones, en sus deleites, en su Facebook. Con todo respeto, aquí en este púlpito, no vuelvo a dejar que se pare ninguno de la alabanza, ni de danzas, ni nadie que no sea un verdadero sacerdote de Dios, un intercesor. No, cero. No queremos distraer a la gente, no necesitamos payasos. Esto no es un circo. El circo creo que está por allá al lado del Coliseo. Esto es una iglesia de Dios, y aquí se viene a orar, a respetar y a vivir en santidad en el nombre de Jesús. Dígame un amén. Es que ahí sí. No, tranquilo. Tienes razón, pastor. Estoy de acuerdo con lo que estás hablando. Gente como David, escúcheme, lo peor del caso, gente como David, que un día eran tremendos guerreros. Oh Dios, tremendos valientes, tremenda unción, los que Dios había escogido, los que Dios había capacitado, los que tenían la unción y el poder de cambiar las circunstancias. Pero el diablo dijo, no me van a hacer más daño, les daré su diversión, les colocaré en su pecado, y en su pecado morirán. Jóvenes, tuvimos reuniones, no sé cuántos de los que están aquí un día hicieron conmigo reuniones en el CAS.
Llegamos a tener hasta 2 reuniones en un día sábado en el CAS. Más de 1000 jóvenes. Un ministerio poderoso. La unción sobre el liderazgo. La unción en la alabanza. Pero un día los Davids no salieron a la guerra. ¿Se imagina que el pastor no saliera a la guerra? ¿Qué creen que sucedería? Lo mismo que le pasó a David. Cuando usted se las da de que yo venir al G12, miren, a las horas de llegar a la reunión de jóvenes, 20 para las 8. Yo venir a la reunión de, ay pastor, si yo soy sobrenatural, ala. Que vayan los que necesitan realmente. Yo ya no necesito. Yo soy el ungido, así, de Jehová. Y creen que ya no necesitan, no salen a la guerra. Les pasa lo de David. David no salió a la guerra, no salió a pelear. Ya delegó eso sobre sus discípulos. Joab, ve y conquista, Joab. Y usted, líder, yo oraré aquí desde mi casa. ¿Y por qué se queda durmiendo hasta tarde, líder? Es que anoche tuve vigilia en el Facebook. Hice una vigilia pornográfica. Hice unas relaciones casi sexuales con los comentarios que ponía y los videos que estaba observando. Tremendo cómo Satanás es capaz de destruir un ministerio. Y lo peor del caso, los valientes, los guerreros, sucumbiendo ante las propuestas de Satanás, cayendo. Un día un hombre de Dios, un tremendo siervo de Dios, nadie esté por allá atrás, por favor, hablando, fue a ministrar a un encuentro. Y él empezó a ministrarle liberación, y en una de las charlas de liberación, entonces uno de los que estaban de encuentristas se salió, no soportó más, y el hombre le pone las manos, el tipo se va al piso y adentro empiezan a hacer la liberación, y este hombre empieza a ministrarle al que estaba aquí afuera, y cuando empiezan adentro a gritar, a salir los demonios, el que estaba afuera miraba hacia los cielos, miraba y veía como si estuvieran pasando y les gritaba: no salgan, cobardes, no huyan. Eran los cielos abriéndose a lo espiritual, a lo real. Y nadie se daba cuenta, nadie. Todo el mundo cree que, ay pastor, pero es un pecadito así de chiquitico. Acuérdese que usted es el producto de un semen más chiquitico todavía. Y mírelo cómo está de grande ya. ¿Cuánto calza en el zapato en el pie? Y era solo un semen un día. Es que yo le permití al diablo una semilla de tantica pornografía. Yo la veo cubierta con la sangre del cordero, pastor. ¿Por qué se engaña? ¿Para qué se engaña David? Perdónenme si no creo insultarles al decirles David. ¿Por qué te engañas, David? Si tú eres un valiente, tú eres un hombre de guerra. El infierno te tiene miedo, por eso te pone tanta tentación. La tentación, un pequeño pecado, por pequeño que creas que es, se engendra en el corazón del joven y empieza a crecer y empieza a crecer, y él pide más y más y más. Se convierte en un monstruo que después yo he visto hombres llorando, jóvenes llorando, y le gritan a uno: ayúdeme, pastor, a salir de esto, no soy capaz. Y no son capaces de verdad.
El diablo ya les minó la voluntad. No tienen la capacidad mental. Fueron permitiendo poco a poco cada vez más el pecado, cada día más, y lo iban acrecentando. Empezaron solo abriendo el Facebook. ¿Ya cuánto tiempo pasan en el Facebook? Son esclavos. Y no se han dado cuenta. No se han dado cuenta. Sus ojos los perdieron ya. Ya están como David. Y el pecado, una vez engendrado en el corazón del hombre, va creciendo y le demanda, lo obliga, lo somete. Quiero más y quiero más. Eso hizo con David, el ungido, el guerrero, el que tumbó a Goliat, el que le quitó 200 prepucios a los filisteos, el conquistador David, el terrible ungido. Pero ahora no salía a la guerra, se deleitaba en su pecado. Y manda llamar a su concubina Betsabé, y se llega a ella. Y luego que se llega a ella, mire cómo Dios lo llama. Verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías el Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Y luego ella, subráyelo, se purificó de su ¿qué? ¿Ustedes están leyendo conmigo? ¿Cómo le llama Dios al pecado, a su pecado? ¿Cómo lo llama? Por favor, en las pantallas está la cita bíblica. Subrayen si se puede. De su inmundicia. Inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Dígale a alguien, declárele que para usted qué es inmundicia. Dígale a alguien, ¿qué concepto le tiene usted la palabra inmundo? ¿Qué significa para usted? ¿Qué significa inmundicia? Algo peor que un vómito, pastor. Algo peor todavía. Se purificó de su inmundicia. Escúchenme, jóvenes, para Dios no hay pecados pequeños. Y a veces nos damos a la tarea de, mire hermano, yo sé porque yo manejo las redes sociales. Y entran gente a solicitar. Hay otras solicitudes que no las envían personas, sino demonios. Y cuando usted entra a revisar quién es este y oprime ahí, sale la foto de una vieja casi desnuda o de un man así todo, mostrando los pechos, creyéndose Superman. Ustedes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? ¿Cuántos aquí manejan el Facebook? Ustedes saben de qué me refiero, ¿verdad? Si es así, levánteme la mano los sinceros. Sinceros. Satanás sabe cómo minarlo, cómo tumbarle la unción, cómo acabar con su vida de santidad. Deje de venir a la guerra y pronto conocerás el infierno. Pudiéramos llamarlo así mejor el título de esta charla. Deja de salir a la guerra y pronto conocerás al infierno. ¿Sabe qué? Lo peor de todo era que Urías, el esposo de Betsabé, la mujer, que se llega y cae en su inmundicia, era su mejor amigo, el más fiel. Era el hombre más consagrado. Y entonces él lo llama, lo manda a llamar para que se llegue a su cónyuge y echarle el cuento, echarle la culpa de que no, es que está embarazada, pero de él, porque ella quedó encinta.
Hay jóvenes que creen que no se van a embarazar, que creen, pastor, es que yo me cuido. Tranquila. Usted cree que se está burlando de Dios, pero todo lo que haga en lo oculto, Dios se lo recompensará en público. ¿Y cuántas mujeres quedan hoy en día embarazadas? De muy niñas empezaron a jugar, y jugaron fue con el Facebook primero, y luego se pusieron una cita, y luego fueron a la cama, y luego quedaron embarazadas. Pero saben, porque venían a la iglesia, porque eran David, saben que es un asesinato el aborto. Lo saben. Y entonces ya no lo practican, porque ni modo, ¿cómo lo van a practicar así, de esa manera tan terrible? Y entonces ya su vida queda truncada y empiezan a fracasar desde muy niños con sus hijos. Y de fracaso en fracaso, de fracaso en fracaso. ¿Dónde quedó la unción? No hay tal ya. Aquel hombre que ministraba, aquella persona que gritaba, que predicaba, que echaba fuera demonios, que hacía temblar el infierno, que se paraba y una sola nota musical traía la gloria de Dios. Ya no puede, es un esclavo más de los del montón. Es otro juguete vil de las pasiones desenfrenadas que nos regala el mundo. Es otro más que pudo haber sido, pero que ya no es, ni será. No puedes seguir jugando con el pecado, joven. Tú no puedes seguir jugando con el pecado. Tú no puedes seguir durmiendo mientras el ejército de Dios está en la guerra. Tú no puedes seguir haciendo eso. ¿Sabe qué lección le dio Urías a